he trabajado en la Defensoría del Pueblo 11 años y desde allí he supervisado políticas públicas, pero también tanto en la PCM como en el Ministerio de Justicia he trabajado en la formulación de políticas públicas y sé lo difícil que es no solamente agendar problemas en política pública, sino elaborar las políticas, implementarlas y evaluarlas y luego ajustarlas y relanzarlas. Perú tiene un gran problema histórico, estructural de su Estado, que suele tener en diferentes áreas una legislación robusta, en algunos casos una legislación de avanzada, no en el caso de personas LGBTI, por cierto, pero en otros casos suele tener legislación o normativa muy potente que sin embargo fracasa en su aplicación y en su implementación. Y eso se debe principalmente a que no hay una visión primero de política pública en relación con la normativa, por ejemplo. Es decir, suele hacerse una ley y no se piensa en cómo se va a implementar la ley. La ley no incluye mecanismos que aseguren una implementación adecuada. Y, por ejemplo, en temas de derechos humanos, la normalidad de los planes y políticas es que no incluyan presupuesto. Y sin eso, posiblemente, es muy seguro de que la política o la norma no va a rendir o no va a cumplir con los objetivos que se proponen. Pero siendo esto así, yo también quisiera eh, señalar al inicio de mi presentación, porque se va a enfocar mucho en el tema de política pública respecto de la población LGBTI, señalar algún contexto nacional estructural que me parece relevante tenerlo en cuenta, teniendo este contexto como telón de fondo de todo lo que podamos hacer en política pública. Y eso suele tener muchísimo más visibilidad en los últimos años, por lo menos. Algo que siempre digo cuando abordo estos problemas es que Perú tiene dos grandes problemas, tiene varios, pero yo diría que tiene dos grandes problemas históricos que nos acompañan desde la colonia y que cuando el Perú nace en 1821 ya eran problemas endémicos, que son la corrupción generalizada, la corrupción estructural, que es algo que no hemos superado y que parece más bien ahondarse, y en segundo lugar el racismo estructural, ¿no? Perú es un país profundamente racista en muchos aspectos y algo que está poco estudiado y que yo estoy impulsando también desde algunos espacios, investigaciones al respecto, es cómo el racismo impregna también la política pública y el funcionamiento del Estado. No voy a dar ejemplos, que algunos son muy recientes, para dar cuenta de cómo el racismo dirige en algunos casos la política pública. Decisiones de política pública se toman con sesgo racista y en algunos casos, en otros casos también, con otros tipos de discriminación, incluyendo la discriminación por orientación sexual. Eso tiene un efecto en la política, porque la política pública, y ahí lo he puesto en este recuadro, la política pública no tiene, por lo general, enfoque de derechos humanos. Y en gran parte, sobre todo en los últimos 30 años, ya casi 40 años, el énfasis siempre ha sido una política pública de desarrollo económico. El desarrollo económico es importante, es fundamental para proteger los derechos humanos, pero es absolutamente insuficiente si no viene acompañado con una visión de derechos humanos que mida cómo estos impactos o estas mejoras del desarrollo económico impacta en la vida de las personas, directamente en la vida de las personas, especialmente de aquellas personas que se encuentran en una peor situación o lo que se suele llamar en el estándar internacional una situación de vulnerabilidad. Y luego hay capturas corporativas, hay capturas del Estado, ahí he puesto la corporativa, pero hay otras capturas del Estado, capturas incluso de grupos informales e incluso ilegales que dirigen políticas públicas o incluso capturas de sectores religiosos que intentan no solamente presionar al Estado en determinadas
en determinadas direcciones, sino que a veces tienen influencia directa en la forma en la que se hace política pública. La política pública respecto de las personas LGBTIQ tiene como un gran obstáculo esta captura estatal por parte de determinados grupos que sesgan la política en direcciones que son contrarias no solo a la Constitución o a la Convención Americana, que es la que nos rige también a nivel internacional, sino que son contrarias incluso a las políticas públicas que están implementándose, que están ya aprobadas a nivel nacional o a nivel regional. Hay una incapacidad histórica del Estado para implementar adecuadamente las políticas públicas y ahí quería entrar ya un poco en materia de lo que es esta sesión y eso tiene que ver en gran parte porque las políticas públicas son aplicadas son todo el ciclo de la política pública, desde el agendamiento hasta la evaluación y el reajuste, son implementadas o son aplicadas de modo vertical, sin una participación efectiva de la ciudadanía. Y la participación de la ciudadanía no es solamente un tema formal, sino que es fundamental en cualquier política, porque es bien sabido y está ya muy documentado esto a nivel regional, a nivel global incluso. Las políticas públicas que mejor funcionan son aquellas políticas que toman en cuenta los puntos de vista de las personas afectadas por los problemas que la política pretende resolver. Y en Perú, salvo excepciones, lo que suele ocurrir es que las políticas se hacen desde gabinetes de funcionarios que pueden ser muy competentes, pero que, salvo excepciones, salvo muy contadas excepciones, no conocen la realidad sobre la que están actuando. Y quien conoce la realidad es principalmente las personas afectadas. Y si las personas afectadas o los grupos o las organizaciones que trabajan con ellas no participan del diagnóstico del problema, de la adopción de medidas y de la evaluación, va a ser muy complicado que esa política pública tenga resultado. Lo que suele ocurrir, y lo hemos visto reiteradamente en el caso peruano, es que las políticas públicas terminan eh, contemplando medidas no solo que no sirven para solucionar un problema, sino que en algunos casos incluso agravan el problema. Y por eso es que la participación es fundamental. La participación es fundamental por un tema práctico, es por un tema de conocimiento privilegiado que tienen las personas que sufren la problemática sobre esta realidad, pero también tiene un impacto sobre la legitimidad de la política pública. La política pública va a ser más legítima y por lo tanto va a ser mejor adoptada, mejor recibida por las personas y por las autoridades incluso que están aplicándola, si es que tiene una legitimidad de base eh, que les garantice estas características. Entonces, la participación social no es solo un tema de ejercicio del derecho, no son las que tenemos derecho a participar, sino que es un tema muy práctico y de legitimidad que termina siendo un tema que tiene mucho valor, eh, que es fundamental para que una política pública termine siendo adecuadamente implementada. Y luego voy a también referirme a dos otros problemas que me parecen muy recurrentes en políticas públicas, que es una carrera pública inexistente o muy debilitada, y eso no solo ocurre a nivel nacional, ocurre sobre todo a nivel regional, donde en mi experiencia, por lo menos con algunos gobiernos regionales con los que he trabajado, los puestos técnicos, no solo los políticos, sino incluso los puestos técnicos, son renovados cuando cambia el gobierno de modo constante y eso hace muy difícil que políticas de largo aliento tengan una continuidad como debiera corresponder. Y finalmente, tenemos un grave problema de debilitamiento de la organización social que complica también esta participación social, pero también complica la legitimidad de las políticas públicas.
Dicho esto, es decir, me permito plantear un contexto general porque no me gusta hablar de los estándares internacionales sin tener en cuenta estos problemas. Ustedes que son, algunos de ustedes entiendo, son funcionarios públicos, tienen muy claro esta problemática seguramente y otra que no abordo ahora por razones de tiempo y saben que la política pública en Perú se hace sobre esta realidad y a partir de ahí creo que podemos entendernos un poco mejor y conversar con más profundidad sobre ya el tema para el que se nos ha convocado. Y voy a referirme también a otro gran concepto que es digamos, que es lo que yo estoy trabajando principalmente, que es el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, que supone una mirada más holística, más integral de una problemática y que toma en cuenta, de acuerdo con estándares internacionales, yo lo recomiendo mucho a todos los funcionarios y a actores sociales que tengan que incidir sobre políticas públicas, que revisen este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se llama Políticas Públicas, no, Enfoque de Derechos Humanos en las Políticas Públicas, que define a una política pública como, con enfoque de derechos humanos como el conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa, que es el ciclo de la política, a partir de un proceso permanente de inclusión, de liberación y participación social efectiva con el objetivo de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, grupos y colectividades que conforman la sociedad bajo los principios de igualdad, no discriminación, universalidad, acceso a la justicia, rendición de cuentas, transparencia, transversalidad e intersectorialidad. Las políticas públicas son instrumentos con capacidad de transformación social y en los derechos humanos como el eje y objetivo central, y tienen en los derechos humanos el eje y objetivo central de la actuación del Estado. La cita enfatiza que este enfoque debe permear todos los poderes del Estado, todas las áreas en las que se organiza el aparato estatal y todos los niveles de gobierno, ¿no? Es decir, eh, la política pública sirve en el fondo para resolver un problema de derechos humanos. Ese es en realidad el mensaje de este concepto y de este estándar internacional que les sugiero revisar. Es un informe del 2019 ya, tiene ya algún tiempo, pero es un informe bastante completo y clarifica mucho este concepto. Entonces, la política pública y los derechos humanos están íntimamente ligados. Yo diría más bien que la función de la política pública, al final de cuentas, es proteger derechos humanos. Y por lo tanto, es imprescindible que la política pública tenga enfoque de derechos humanos, porque si no lo tiene, entonces no está sirviendo para lo único que debería servir. Y dentro de esos principios del enfoque de derechos humanos, yo voy a mencionar los seis principales. Y como ustedes verán, el segundo, el que está en el cuadro gris, es el de la participación social. Ya no se concibe actualmente una política pública vertical que no sea realizada sin participación social. El estándar es muy claro a todos los niveles, todos los comités de Naciones Unidas, el sistema interamericano, recomiendan y dejan muy claro que la política pública tiene como núcleo o como como parte fundamental de su núcleo la participación de la sociedad en todo el ciclo de la política pública, con lo que no solamente esto tiene que darse en determinados espacios. No, por ejemplo, en el espacio laboral nos queda muy claro que hay una obligación de diálogo social, pero esta obligación se extiende a todas las áreas de estatales o a todos los problemas que el Estado aborda. No voy a referirme a los otros, como ustedes verán, ahí también hay una perspectiva de género y diversidad. Eh, y protección de personas en situación de especial vulnerabilidad como indicadores o como factores fundamentales de este enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Algo que es importante tener en cuenta también es que el enfoque de derechos humanos trae implícito o forman parte de este enfoque otros subenfoques derivados de él, por supuesto,
Entre los que me gustaría destacar el enfoque de diversidad, pero el enfoque territorial, por ejemplo, porque las realidades son distintas, pero uno que engloba todas estas diferentes enfoques es lo que se denomina en el estándar el enfoque diferencial, ¿no? Porque muchas veces el gran error de las políticas públicas es asumir que todas las personas sufren el problema que la política está intentando resolver del mismo modo y evitan o evaden u obvian abordar esta diferenciación que al final es central en cualquier tipo de solución desde medidas de política pública. Si no se tiene un enfoque diferencial y este enfoque diferencial incluye el enfoque de diversidad, es muy probable que la política tenga un efecto muy limitado, no tenga efecto o incluso, como les decía anteriormente, sea contraproducente. Eso es importante tenerlo en cuenta porque incluso cuando hablamos del colectivo o del grupo poblacional LGBTIQ+, ¿no? Cada una de las letras que señala a un grupo específico, cada grupo específico tiene una situación muy distinta en su problemática. No es lo mismo atender problemática laboral, por ejemplo, de personas gays que de personas lesbianas y que de personas trans. Y dentro de las personas trans, por ejemplo, no es lo mismo y se requieren mecanismos distintos, a veces muy distintos, para abordar problemas de mujeres trans y de hombres trans. Si no se tiene en cuenta eso, el impacto de la política va a ser muy limitado, sobre todo en un grupo poblacional que es diverso por naturaleza. Entrando ya permítame revisar si tengo alguna pregunta. No tengo preguntas, ok. Pero igual los invito a hacerlas. Perdón, hubo un problema, voy a volver a compartir pantalla. Ok, ya estoy de nuevo compartiendo pantalla. Yo les mencionaba al inicio que esta presentación que se me había pedido está enfocada en la participación social de las personas LGBTIQ y un gran problema de la población LGBTIQ a nivel de política pública es que existe muy poca información. De hecho, una de las conclusiones de uno de los informes más completos que se ha hecho sobre el tema en los últimos años, que lo voy a mencionar en un momento, que es un informe estatal, señala que el gran problema para hacer política pública de personas LGBTI en general, en salud, en educación, no solamente en laboral, es que no hay data. No hay data incluso de cuántas personas forman parte del grupo por varias razones, no solamente razones de no inclusión de la orientación sexual en los censos, por ejemplo, sino por otras razones culturales, metodológicas del propio grupo. Hay poca información y se calculaba, porque hubo una encuesta que encargó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a Ipsos, se calculaba que cerca de 1,8 millones de personas dentro del país, de los más de 30 millones de peruanos, pertenecían a este grupo. Pero ese dato es un dato aproximado, es un dato estadístico que no tiene necesariamente un correlato real, por ejemplo, en un censo. Pero algo que sí se ha hecho en el caso peruano y que lo hizo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos son encuestas de percepción. Y en las encuestas de percepción, lo que se encontró no es una encuesta sobre personas LGBTI, pero es una encuesta en general, pero lo que se encontró es que las personas del colectivo, las personas homosexuales, trans y bisexuales, son el grupo más discriminado del país. Esta encuesta fue aplicada en el 2019, 2020, creo, digamos, ya tiene algún tiempo, y
ahí, como ustedes ven, las personas, el 47% considera que este grupo es muy discriminado, y si sumamos el muy discriminado con el, el 5 que es muy discriminado y el 4 que es discriminado, pero digamos todavía con un gran énfasis, eh, alcanzan el 71%, ¿no? Es la percepción de la gente es que este grupo es más discriminado que las personas con VIH, que las poblaciones indígenas, que las personas con discapacidad, etcétera. Y hablando ya en términos de, ahí hay un desagregado entre urbano y rural, por ejemplo, y también nos damos cuenta que hay un espacio mucho mayor de discriminación o de percepción de discriminación en áreas urbanas, en Lima, principalmente antes que en el interior, y en el centro del país antes que, por ejemplo, en la selva. Las razones más frecuentes de discriminación, ya porque el anterior era sobre el grupo que se percibe como más discriminado, y ahora la encuesta hablaba más de las razones más frecuentes de discriminación. La orientación sexual es la tercera. Y dense cuenta además que el color de piel, que yo les decía, el racismo estructural, es la principal causa o razón de discriminación. Rasgos o aspectos físicos que están muy ligados a racismo, pero que también están muy ligados a orientación sexual, sobre todo en mujeres trans, es la segunda gran razón de discriminación, y la orientación sexual eh, sigue estando en el top de las principales razones de discriminación. Y acá esto es algo que tiene mucho que ver ya con el tema laboral. Se hizo esta pregunta de si tuviera una empresa, usted, la persona encuestada, ¿qué tan dispuesto estaría a contratar a una persona que ha estado privada de su libertad? 42% estaría muy dispuesto, o perdón, nada dispuesto o, eh, o poco dispuesto a contratarla. Digamos, las que están en peor situación serían las personas privadas de libertad, las personas extranjeras y luego las personas trans, ¿no? Y voy a volver sobre este tema más adelante, porque, como yo les mencionaba hace un momento, dentro del colectivo LGBTI, las personas trans son las personas que están en peor situación en todos los factores, en todos, no solamente en educación, en salud, también en trabajo, también en discriminación en otros factores que se han evaluado. Y es importante tenerlo en cuenta porque el grado de discriminación y el impacto que esto tiene en el acceso de las personas al trabajo sigue siendo bastante considerable. A ver, déjenme un momento porque creo que... Ok, pensé que había una pregunta, pero no. Ok, entonces eso como contexto. ¿Cuáles son los principales derechos humanos de las personas eh, del grupo de LGBTI que no se respetan, de acuerdo con esta encuesta? El principal, miren, es el derecho a un trato digno y no ser discriminado, el 51%, que es, digamos, algo básico. El derecho a la libertad de expresión y opinión, el 37%. El derecho a desplazarse libremente, el 33%. Y el derecho al trabajo y un salario digno, el 30%. Y luego vienen otros. El último de ellos es el derecho a la educación, por ejemplo. Pero lo que quiero hacer notar es que el derecho al trabajo y el salario digno, la seguridad que tiene que ver con el desplazamiento, la libertad de expresión y opinión, y en general el derecho a un trato digno y no ser discriminado, son los principales derechos que vienen siendo, o que la gente percibe que vienen siendo vulnerados a este colectivo o a este grupo de personas. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases que también define un poco el tema cultural, ¿no? Las personas
acá dice, las personas se vuelven homosexuales por trauma en su infancia. El 33% está de acuerdo con esa afirmación. Una persona trans vive confundida, el 35%, o sea, es un gran número si lo suman con este extremo azul. Es peligroso dejar a un niño o niña con una persona homosexual, el 26 y el 10% acá. El VIH-Sida es una enfermedad de homosexuales y personas trans, también sigue siendo eh, extendido, por lo menos una gran parte, un gran sector del país sigue pensando eso. La homosexualidad es una enfermedad, que eso ha disminuido. eh, eh, digamos, bastante en los últimos años, pero miren el cuadro naranja, que es en el que la gente manifiesta que no está de acuerdo ni en desacuerdo, es bastante amplio todavía en estas frases que en teoría debieran ya haber sido superadas. Y lo que representa esto es un gran tema, un gran problema de cultura de derechos humanos, que es uno de los grandes problemas también para implementar una política pública con enfoque de derechos humanos. En este cuadro también habíamos hecho un resumen de las conclusiones. Cuando yo coordiné el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, que fue aprobado en junio de 2021. Cuando hicimos este plan, hicimos 23 diagnósticos sobre problemas que fueron priorizados por los actores que participaron. Uno de esos problemas era los problemas de la comunidad LGBTIQ, y lo que encontramos como grandes conclusiones, que no voy a desarrollar por razones obvias de tiempo, es que, como les mencionaba también al inicio de esta presentación, existe una invisibilidad estadística respecto de cuáles son los problemas reales que enfrenta esta población. La encuesta 2017, como les mencionaba, solo era de carácter probabilístico, y hay una encuesta, de hecho, que fue realizada por el INEI, que no es esta que les he mencionado, cuyos resultados hemos leído antes. Esta encuesta es de Ipsos. Hubo una encuesta que hizo el INEI a través de Internet, que era voluntaria y por lo tanto era muy limitada. Pero más allá de eso, no hay ningún esfuerzo del Estado y de la encuesta de percepción del MINJUS. Más allá de eso, no hay un esfuerzo serio del Estado por generar esta información, que es fundamental, que es básica para hacer política pública. Lo que se advierte también es que hay una falta de protección legal general para la población LGBTIQ+. Y eso tiene que ver no solo con problemas, o con el problema del matrimonio igualitario o con la unión civil, ese es un problema, sino con otro tipo de problemas que lo que hacen al final es que la norma que está planteada en términos de heterosexualidad, en realidad, el derecho está planteado en términos de heterosexualidad, y por lo tanto no involucra los problemas de las personas de este grupo. eh, Genera una falta de protección legal general para la población, para esta población. No solamente desde la falta de reconocimiento de la identidad de género, que sigue siendo un gran problema. Pese a los esfuerzos que se han hecho, todavía no se logra consensuar una ley de este tipo. Países como Bolivia ya tienen una ley de identidad de género. Buena parte de los países de Sudamérica ya la tienen. Perú es uno de los últimos en todavía resistirse a este cambio. Y esto genera problemas prácticos en la vida de las personas. El matrimonio también es un problema. No, yo diría que no es uno de los problemas principales. Sí es un problema eh, real, pero problemas de acceso a la educación, por ejemplo, son también incluso mucho más graves. A la educación de las mujeres trans.
las mujeres trans tienen por lo general un promedio de vida de 35 años, y eso es inadmisible en el siglo XXI. Tener un promedio de vida de 35 años supone que hay una calidad de vida muy débil, muy defectuosa, y que el acceso a la salud, no solamente a la salud física, sino a la salud mental, no está siendo atendido por el Estado peruano. En el caso de mujeres trans, de personas gays, lesbianas, todavía existe un fuerte estigma, no solo a nivel social, sino incluso a nivel familiar e incluso en zonas en las cuales uno piensa que esto no es tan extendido, por ejemplo, en la selva. De hecho, ustedes habrán visto hace algunos meses, este año ha sido, estos profesores en comunidades indígenas que em, sometieron a tortura, restregando la piel, el cuerpo de dos niños afeminados, entre comillas, en plantas de ortiga para que le genere una alergia, un escozor en la piel. Eso todavía está muy extendido y no hay medidas efectivas del Estado, incluso en términos legales, normativos, para abordarlo. Hay una falta de claridad respecto del proceso, del sujeto de protección, características y necesidades particulares, porque la población LGBTIQ no es un colectivo homogéneo. Ahí insistimos en el enfoque diferencial, y normalmente las políticas públicas incluso están pensadas más en las personas gays, en principio, es decir, en hombres, eh, en las personas lesbianas, en segundo, mujeres, pero las otras letras del colectivo no están necesariamente incorporadas en las políticas públicas. Las políticas públicas no se hacen pensando en estos grupos. Y ahí es importante que ustedes tengan en cuenta cuando hacen política pública o cuando inciden en política pública estas diferencias que son eh, básicas de tener en cuenta. Hay una falta de protección sobre los derechos laborales de la población LGBTIQ desde un enfoque diferencial, y eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Hay una falta de programas productivos que tengan como beneficiarios a la población LGBTIQ. Eso, por ejemplo, cuando se hacen programas de incentivos laborales o programas productivos, la diferenciación para personas de este grupo no existe, como tampoco existe esa diferenciación para otros grupos como discapacidad, personas adultos mayores. De hecho, respecto de estos grupos últimos que menciono, hay más iniciativas, pero siguen siendo muy limitadas. El problema es que es más fácil para el Estado, y eso es una de las razones, no tener este enfoque diferencial, porque el enfoque de discapacidad, eh, que ahí también hay diferentes tipos de discapacidad y por lo tanto diferentes medidas que adoptar, porque no es lo mismo una persona con discapacidad visual que una persona con discapacidad motora o que una persona con discapacidad auditiva. El margen de medidas o el tipo de medidas que se deben adoptar en algunos casos son muy distintas, y eso requiere un mayor trabajo desde el Estado, que lo que suele ocurrir es que no se haga porque es difícil y porque cuesta además más de lo que cuesta atender a la población que no está dentro de estos grupos vulnerables. Y no hay una normativa expresa contra la discriminación por identidad y expresión de género. Tenemos nosotros una normativa sobre un tipo penal que prohíbe la discriminación, pero no expresamente este tipo de discriminación, y hay que evaluar si eso es necesario también. Uno piensa que la penalización de conductas debe ser excepcional. Todos sabemos que la respuesta penal debe ser la última, que la respuesta en general en estos temas debe ser cultural primero, y eso tiene que ver también con cómo se aborda esto en la política educativa, ¿no? Y en la política educativa tenemos también un gran déficit que ahí está influenciado últimamente por algunas posiciones eh, contrarias incluso a la idea de Estado laico. Pero claro, eso es un tema sobre el que daría muchísimo más que hablar. Luego,
Las empresas tienen una labor fundamental en este tema, en el abordaje de este tema, y yo diría que en los últimos años, el sector que más ha trabajado este tema y que ha adoptado algunas medidas interesantes es el sector empresarial, ¿no? Hay algunos bancos que, por ejemplo, han creado productos para personas del colectivo. En Perú no hay, como ustedes saben, matrimonio igualitario ni unión civil. Sin embargo, algunos bancos, por ejemplo, han creado productos para hipotecas que puedan ser contratadas por parejas del mismo sexo, eh, a pesar de que no hay una legislación que lo habilite, pero internamente, porque además no se necesita una legislación expresa que lo habilite, eh, los bancos lo están haciendo. Y incluso préstamos personales que se hacen teniendo en cuenta la relación de convivencia de dos personas del colectivo, pero así como hay eso, todavía tenemos de parte del Estado, por ejemplo, la imposibilidad que hasta ahora ha sido adoptada por jueces o por tribunales administrativos, contraviniendo la Convención Americana de no reconocer, por ejemplo, matrimonios realizados en países donde el matrimonio igualitario sí es legal, como Argentina principalmente, o México. Hay dos casos muy emblemáticos en el Perú, uno de México y otro de Argentina. No solo no se escriben los matrimonios, que eso, digamos, tiene un poco de mayor sentido porque la ley aparentemente lo prohíbe, pero o no lo habilita, pero tampoco, por ejemplo, se permite que se inscriban en registros públicos como una propiedad conyugal, propiedad de personas casadas en países extranjeros, propiedad en Perú de personas casadas en país extranjero. Lo que no tiene mucho sentido porque no es una norma que contravenga el orden público, que es uno de los requisitos o una de las razones que han utilizado los tribunales para evitar esto, para evitar este reconocimiento. Luego, ya les decía, algunas empresas han avanzado, sin embargo, se ha identificado en este estudio una falta de claridad respecto igual del sujeto de protección. La diversidad es planteada en la empresa como un ámbito ambiguo, no heterosexual, sin tener en cuenta, como les decía, el enfoque diferencial, y eso es importante. Hay una ausencia de capacitación y sensibilización como una política generalizada de la empresa. Han habido problemas recientes por ejemplo, en una empresa de telefonía donde una mujer trans quiso ser atendida y la persona que atendía insistía en no reconocer su DNI porque en su DNI estaba su nombre de nacimiento y la persona vestía, digamos, tenía la apariencia de mujer y entonces generó todo un problema que luego la empresa se disculpó, se comprometió a no volver a evitar que se repita una situación parecida, pero como eso hay muchos todavía espacios de discriminación a nivel del sector empresarial. Hay una falta de garantía de climas laborales seguros y respetuosos de la dignidad del trabajador o trabajadora LGBTIQ+, más allá de la mención general a que no se admite ningún tipo de discriminación, no se adoptan medidas específicas para la sensibilización, para la capacitación o para la denuncia de estos actos de discriminación. Hay una falta de atención y sanción respecto de los casos de discriminación, violencia y hostigamiento hacia las personas LGBTIQ. Perú tiene un caso reciente de este año, o del año pasado, perdón, el caso Olivera Fuentes en la Corte Interamericana, que es una denuncia de discriminación de un consumidor, de un usuario en un supermercado que ya no existe ahora, el supermercado Santa Isabel, por discriminación de dos hombres que estaban tomados de la mano, estaban expresando digamos, su amor en público de un modo básico. El caso ha demorado 20 años
en recibir justicia, porque ni el Indecopi en el caso peruano ni el Poder Judicial atendieron el pedido o la denuncia de esta pareja, y la Corte recién ha emitido una sentencia el año pasado, ordenando al Estado peruano una política pública más clara respecto de la discriminación en espacios empresariales, no solo cuando las personas del grupo sean usuarios o consumidores, sino en todos los espacios, en todas las posiciones que en estas personas se encuentren, ya sean como trabajadores, como usuarios, etcétera. Hay una ausencia de responsabilidad respecto de la violación a los derechos de la fuerza laboral LGBTI en otras empresas pares o colaboradoras, por ejemplo, en caso de tercerización, eso no se cuida y es importante que eso se haga porque la capacidad que tienen las empresas principales sobre su cadena de suministro eh, eh, es importante que sea usada porque podría contribuir a mejorar la posición o el respeto de los derechos de este colectivo. A ver, seguimos. Y otros problemas, digamos, muy marcados que han sido identificados es discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género en los procesos de contratación, discriminación por portar VIH, que está ligado todavía al estigma de la población LGBTI, desigualdad en las prestaciones laborales y sociales y desigualdad en la asignación, perdón, que es lo mismo, en la asignación de prestaciones laborales y sociales que como les decía no existen en estricto, y es una limitación muy clara en la ley. En el tema de reparación o cuando se aborda, cuando ya se tiene que atender un acto de discriminación, no existe, por ejemplo, en la Ley General de Inspección del Trabajo el enfoque de diversidad, ¿no? No, de hecho, cuando hemos preguntado al SUNAFIL por esto, SUNAFIL no identifica dentro de su base de datos los tipos de discriminación por los cuales ha hecho investigación o ha sancionado, ¿no? Genera una pestaña de discriminación, pero no, que, no se puede saber, por lo menos de la base de datos, uno tendría que entrar caso por caso, no se puede saber qué tipo de discriminación fue y por lo tanto no tenemos una base de datos ahorita de, por ejemplo, cuántos casos de discriminación por orientación sexual ha atendido el SUNAFIL. Por lo tanto, no hay mecanismos de protección específicos en el ámbito laboral para el caso de este grupo y las empresas tampoco ven necesario, por no haber legislación que lo exija, prever mecanismos de reparación para la población LGBTI, ¿no? Entonces tenemos un marco en el cual, como ustedes ven, casi todo está por hacerse, pero es importante que esto se haga desde los diferentes espacios, no solo estatales, sino sindicales, sociedad civil o en espacios de diálogo como el Consejo Regional, el Consejo Nacional y los consejos regionales de trabajo. Y y también me gustaría, ya entrando al tema sindical, ¿ya? También hacer notar eso, ¿no? Hay una falta de representación de la población LGBTI en el ámbito sindical. Y de eso los sindicatos, no, recién algunos, la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, por ejemplo, está empezando a incorporar a este grupo dentro de sus líneas de acción, pero en general los sindicatos no lo están haciendo. Yo he escuchado mucho, porque yo trabajo mucho con sindicatos, que los sindicatos no lo consideran prioritario porque, claro, tienen, y me lo han dicho expresamente, tienen problemas más antiguos, más graves y más urgentes que atender. Y por último, comillas también, esta población es una población pequeña todavía. Entonces, no hay como que un sentido de urgencia y espero, y eso es una labor también de los dirigentes sindicales, que esa visión pueda ser cambiada en lo más pronto posible. Como no hay una representación, es más, hay una negación de eso, todavía los sindicatos
están muy cargados con el estigma hacia la población. Hay falta de incorporación del punto de vista de esta población en la agenda sindical. No hay espacios de diálogo y articulación entre las organizaciones LGBTIQ y las organizaciones sindicales. Eh, Hay algunos que ya están empezando a activarse, pero por lo general no lo hay y hay mucha resistencia a que estos espacios existan. Hay una falta de lineamientos o guías al interior de los sindicatos para garantizar la no discriminación contra este grupo y la representación, por ejemplo, de organizaciones LGBTIQ en espacios de política pública, como los consejos regionales o como el Plan Nacional de Acción, es todavía muy limitado. En el Plan Nacional de Acción participaron 132 instituciones en su proceso de elaboración y ahora hay 156, creo. Pero de todos esos 156 solamente hay dos organizaciones de personas LGBTI y esas dos organizaciones son organizaciones limeñas, lo que también es una limitación muy grande porque, como les decía, el enfoque diferencial nos obliga no solamente a ver o a abordar la política teniendo en cuenta las diferencias de los grupos, sino también las diferencias territoriales. Y eso todavía es un gran pendiente. Sin embargo, en el Plan Nacional, que está muy ligado con el tema laboral, porque está inserto el Plan Nacional en la problemática del sector empresarial y los derechos humanos. El Plan Nacional adoptó algunas medidas que buscaban la sensibilización del sector sindical, la sociedad civil y empresarial, perdón, en el enfoque de derechos humanos, especialmente en el enfoque eh, de diversidad, la incorporación de las organizaciones LGBTI en el diálogo multiactor del PNA, la incorporación de indicadores para garantizar derechos de las personas en en un mecanismo de monitoreo de la debida diligencia empresarial. Se ha Hasta donde entiendo, se ha aprobado ya, no sé si se está implementando desde el Ministerio de Justicia, que es el ente rector del plan, una guía de debida diligencia para la protección de los derechos de las personas LGBTI en el ámbito empresarial. Y también hay una propuesta de evaluación de la normativa y de la política pública para el fortalecimiento de estas con el fin de mejorar la protección de los derechos de este grupo. Entonces hay una agenda que por lo menos desde el Plan Nacional de Acción ha sido adoptada. Lamentablemente, no, la implementación, como les decía también al inicio, es una debilidad muy grande del Estado, pero es necesario que desde los sectores presentes aquí, por ejemplo, en esta reunión, desde los gobiernos regionales, desde el sector de la sociedad civil, el sector empresarial, se haga incidencia ante el Estado para avanzar en estos compromisos que ya han sido asumidos, por ejemplo, en el Plan Nacional de Acción y que no han sido todavía implementados o han sido implementados muy limitadamente, lo que no contribuye a a la legitimidad de una política pública tan importante como que les menciono. Me parece, digamos, una buena idea, o me felicito que en espacios como este se esté planteando trabajar sobre la problemática de esta población, porque aun cuando sea una población minoritaria, que de hecho no es tan minoritaria, pero sigue siendo una población minoritaria, eh, representan personas, o está formada este grupo por personas que ven limitados sus derechos por una condición que está prohibida, sobre la que está prohibida ejercer discriminación. Como ustedes saben, la discriminación no es solamente la negación directa de derechos, sino la discriminación es no incorporar el enfoque diferencial o las necesidades específicas de cualquier grupo vulnerable en la adopción de legislación o de políticas públicas, porque cuando eso no se hace, esta discriminación es naturalizada incluso, es decir, la gente entiende como normal, como natural
que las cosas sean así y eso es algo que ustedes, desde las posiciones que tienen en cada uno de sus áreas o sus sectores, debieran combatir. O en todo caso, les invito a combatir. Quiero también hacer mención a algunos instrumentos internacionales que ustedes podrían utilizar, ya sea del sector empresarial, principalmente este es para el sector empresarial, pero también podría ser utilizado por la sociedad civil, por las organizaciones de personas LGBTI y los sindicatos para intentar contribuir, aun cuando no haya legislación obligatoria, con una actividad empresarial respetuosa de los derechos de las personas LGBTI. Me refiero a este documento que también les recomiendo revisar las normas de conducta para las empresas, hacer frente a la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, que fue aprobado en el 2020. Para avanzar más rápidamente, dice, en todo el mundo, hacia la igualdad de las personas LGBTI, las empresas no solo tendrán que cumplir sus responsabilidades en materias de derechos humanos, sino que tendrán que ser agentes de cambio incluso en las negociaciones colectivas, cuando se negocie condiciones de trabajo o mejoras en las condiciones de trabajo, los sindicatos podrían utilizar herramientas como esta para poner en la agenda de la negociación temas vinculados con las personas LGBTI. ¿No? Y esto, como les decía, tiene lo que busca es que la empresa articule con la comunidad, con los sindicatos, con su personal, con gobiernos y legisladores, con la comunidad, con sus accionistas, con proveedores y con sus stakeholders en general y con sus consumidores para fortalecer la protección, el respeto y la protección de los derechos de las personas. Eh, Hay 5 normas que no voy a desarrollar por cuestiones de tiempo, pero que los invito a revisar. Este documento está disponible en Internet, es de fácil acceso. Solo ponen el nombre y les va a aparecer. Entonces hay como que 5 normas generales que, puestas como están ahí en el gráfico, son en teoría muy sencillas, pero de hecho implementarlas tiene su complejidad. En todo momento respetar los derechos humanos, digamos, y eso tiene que ser una obligación del sector empresarial y también del sector sindical y del Estado, por supuesto. Y en el lugar del trabajo, eliminar la discriminación, prestar apoyo en el mercado, prevenir otras violaciones de los derechos humanos y en la comunidad actuar en la esfera pública. Son diferentes espacios en el cual el sector empresarial puede dar una contribución significativa a la mejora de la calidad de vida y a la lucha por la igualdad y la no discriminación del grupo de personas LGBTIQ. Y lo que se pide en todo caso es que estas normas sean implementadas con mecanismos idóneos y efectivos, es decir, con instrumentos de gestión corporativa empresarial que el sector sindical incluso también pueda monitorear y pueda exigir su cumplimiento. Y ya para finalizar, se ha publicado hace poco, el año pasado, en septiembre, octubre, publicaron la versión final, se ha publicado un informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. No hemos hablado mucho de eso, creo que tendríamos que hablar de eso en espacios como este, ojalá que haya oportunidad de hacerlo. El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025 tiene como objetivo incorporar los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en las políticas públicas nacionales. Estos principios rectores eh, que mencionaré brevemente, pero que son importantísimos en estos temas, lo que buscan es dar orientaciones a los estados y a las empresas en 3 pilares, que son el de respetar los derechos humanos, perdón, proteger los derechos humanos, el primero, respetar los derechos humanos y reparar los derechos humanos cuando hayan sido afectados. El órgano de Naciones Unidas encargado de impulsar la implementación de estos principios por los estados es el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que emite regularmente informes
dando estas orientaciones en temas específicos. El último de estos informes, que les decía, ha sido publicado ya en su versión final en septiembre del año pasado, perdón, en septiembre de este año, o sea, hace 2 meses y medio más o menos, es un informe sobre personas LGBTI. Y entre las varias recomendaciones que plantea este informe, me he permitido seleccionar algunas, ¿no? Lo que le pide el Estado perdón, el grupo de trabajo al Estado es que reconozca, perdón, es que reconozca la naturaleza de las vulneraciones de los derechos de las personas LGBTI y examine de qué manera las personas pueden participar en los procesos decisorios para atender las causas fundamentales de la discriminación, ¿no? Hay una insistencia y que les decía que es una insistencia pragmática, no solamente de principio, sino pragmática, sobre que en todas las políticas públicas los grupos afectados por el problema sean considerados en todo el ciclo de la política pública, no solamente como beneficiarios, tienen que formar parte de la creación de la política pública y, por supuesto, de la implementación. Sé que eso es difícil, sé que no siempre hay herramientas para eso, ni siquiera hay presupuesto a veces, pero es fundamental que eso ocurra. Eh, Tienen que participar en los procesos decisorios para atender las causas fundamentales de la discriminación. Brinden orientaciones e incentivos a las empresas para que defiendan los derechos de las personas en todas sus actividades, especialmente cuando operan en entornos discriminatorios. Prediquen con el ejemplo a través de las empresas estatales que desarrollan políticas antidiscriminatorias y mecanismos para responder a las consecuencias sobre las personas LGBTI+. Pongan en marcha campañas de sensibilización dirigidas al funcionariado y al público en general con el fin de combatir la estigmatización, las actitudes discriminatorias y los estereotipos perjudiciales. Se haga una recopilación exhaustiva de datos sobre la violencia y la discriminación contra las personas LGBT. Fomenten las alianzas con la sociedad civil y las empresas para intercambiar mejores prácticas y recursos a la hora de hacer frente a la discriminación y la violencia contra las personas. Incorporen una óptica de género que incluya las cuestiones LGBTIQ en sus planes de acción nacionales sobre empresas de derechos humanos y en todas las leyes y normativas conexas, y garanticen la coherencia de las políticas dentro de los marcos jurídicos nacionales, tanto a nivel nacional, local como nacional. Como ven, esto es una parte de las varias más, hay muchas más recomendaciones que ha hecho el grupo de trabajo de los estados que ponen énfasis en lo que ya habíamos encontrado nosotros en Perú en el año 2021, en este diagnóstico del que les hablé. Hay muy poco espacio de participación, hay normativa débil, no hay suficiente representación, hay debilidades en la representación de estas personas y no están siendo incorporados en los espacios de decisión, y eso es un problema a mediano y largo plazo. No se puede hacer política pública sin incorporar a las personas, y los gobiernos regionales, el gobierno nacional, debieran hacer esfuerzos especiales para tener capacidad, para que sus funcionarios tengan la capacidad de hacer generar esta participación, y que esta participación no solamente sea formal, sino que sea real, sea significativa, y estas personas, las personas afectadas, tengan capacidad real de influir sobre la política pública. No es solamente eh, eh, hacer un taller, una exposición. Hay que procesar, hay que preparar a las personas, hay que capacitarlas, por ejemplo, hay que brindarles insumos, brindarles herramientas que les permitan que cuando se sienten a la mesa de política pública en la que se evalúa o se elabora una política pública, estén en condiciones mínimas de escuchar, pero sobre todo de aportar a la política pública desde su propia experiencia. Eso no se hace lamentablemente en el país. La ley de participación ciudadana eh, es muy limitada, y lo que hemos verificado, por lo menos cuando estaba en Defensoría del Pueblo hasta hace algunos años, verificábamos que, por ejemplo, las sesiones de rendición las audiencias de rendición de cuentas eran muy formales y en algunos casos se convertían en
propaganda política de las municipalidades, por ejemplo. Eso tiene que ser superado, pero eso requiere, como entre otras cosas, aparte de presupuesto, que es tal vez la parte más fácil, entre comillas, de resolver, se requiere de funcionarios comprometidos y con capacidad de hacer o de implementar una metodología compleja de por sí, pero imprescindible para cualquier tipo de política pública. Y al final he puesto esta recomendación del grupo de trabajo a los sindicatos, eh, que le pide que se asegure que la fuerza de trabajo LGBTI esté adecuadamente y representada y que se defiendan sus derechos y necesidades. Por ejemplo, es importante que las organizaciones LGBTI participen, tal vez a través de los sindicatos, en los consejos regionales de trabajo y en el Consejo Nacional de Trabajo. Porque si las personas LGBTI no están representadas en estos espacios, es muy difícil que su problemática llegue a oídos de quienes deciden la política pública. Es importante que esto ocurra y yo diría que si los sindicatos o en los consejos regionales van a empezar por algún problema en específico, se empiece por la problemática de las mujeres trans, que es el grupo poblacional del LGBTIQ+, que se encuentra en peor situación, no solamente en términos de proyecto de vida, como les decía, la edad eh, promedio de las personas LGBTI que llegan a alcanzar de 35 años, lo cual es eh, muy desesperanzador, por decirlo de algún modo. Eso es un problema que debiera requerir la intervención estatal, una intervención estatal a profundidad, pero también hay otros problemas de salud, de educación. El trabajo está muy vinculado con la educación. Si no hay mm, acceso a la educación primaria, secundaria, superior, sobre todo de mujeres trans, va a ser muy difícil que las mujeres trans salgan del círculo de violencia y trata de personas y prostitución en el que buena parte de ellas, si no la mayoría, tampoco hay data. eh, Me he reunido con algunas organizaciones y algunas de ellas manejan data como que el 90% o encima del 90% de mujeres trans se han dedicado en algún momento de su vida a la prostitución como un medio de subsistencia, y eso es complejo, debe ser trabajado con convicción por las autoridades, pero eso requiere que estén representadas estas personas dentro de los espacios de decisión. Así que ahí hay una invocación que se hace desde en mi posición de miembro de, de una organización de sociedad civil, eh, pero creo que ustedes tienen muchísimo más poder, los que están trabajando desde el Estado o a través del Consejo Regional de Trabajo tienen muchísimo más poder para cambiar las cosas. Yo me quedo aquí, les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Ojalá que hayan preguntas que podamos responder y quedo también a disposición de ustedes para seguir aportando, contribuyendo en la medida de lo posible con políticas públicas regionales vinculadas con las nacionales que aborden esta y otras problemáticas de derechos humanos que son tan importantes de tratar en estos espacios. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Federico Chunga. Ahora pasaremos por la ronda de preguntas. Recordarle a los participantes que pueden alzar la mano para darle el uso de la palabra. Se les habilitará el uso del micrófono de acuerdo al orden que levanten la mano. No olvidar que las preguntas son referentes al tema expuesto. Gracias. Alguien me pregunta en el chat, me dice, ¿puede usted precisar qué leyes con género propio existe y excluye las otras comunidades minoritarias? Eh, Entiendo la pregunta, pero entiendo que viene con trampa. Es una pregunta que tiene en sí misma ya la respuesta. Y sí, pues no hay una ley en términos con género propio. Y ese es el problema en realidad, ¿no? El problema es que
como yo les decía, el derecho ha sido construido, el derecho es cultural, ¿no? El matrimonio es cultural. Yo sé que hay mucha gente que cree, y es más, a mí algún profesor en la facultad, profesora, me insistía en que el matrimonio era una institución natural. Y no, el derecho ni el matrimonio son una institución natural, son instituciones culturales. Y el derecho está construido, el derecho en general, en los en toda Europa, América, nosotros bebemos mucho de Europa, estaba construido sobre la idea de que solamente habían hombre y mujer y que el género no existía y la orientación sexual no existía. Y hasta hoy día hay la mitad, un tercio de países del mundo, creo, eh, penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. O sea, culturalmente, eh, meten preso e incluso condenan a muerte a gente por su orientación sexual. Y eso, como insisto, es una construcción cultural. Y las normas de género, lo que también son construcciones culturales. La ley de identidad de género es una construcción cultural derivada del reconocimiento de que no todas las personas son del género femenino o del género masculino, sino que hay personas que tienen otras características y otras condiciones y que tienen que ser reconocidas, porque si no son reconocidas, están sujetas a discriminación grave que en algunos casos pone en riesgo su vida, ¿no? Entonces, cuando no es la primera vez que se me hace esta pregunta y yo la entiendo perfectamente, pero la explicación es esa. La explicación es que, porque este argumento es eh, en el fondo es, la ley es igual para todos y lo que quieren estas personas son privilegios, etcétera. Y no es cierto, porque como les digo, lo que está ocurriendo en el fondo es que hay una discriminación profunda contra un grupo de personas porque no responden a la realidad binaria que el derecho ha construido. E insisto, el derecho es cultural y culturalmente también tiene que ser modificado para garantizar los derechos humanos de las personas, de todas las personas. A ver, si no hay otra, si no hay alguien levantando la mano, estoy buscando si alguien más ha preguntado en el chat. Eh, Encontré esa pregunta. No, creo que nadie más ha preguntado. Por ejemplo, acá dice otra persona, creo que es la misma persona, dice, las políticas públicas no deben ser generales, debiendo reglamentarse con lo específico. Eh, Depende. O sea, las políticas públicas, justamente por el enfoque diferencial, las políticas públicas tienen que ser diferentes para los grupos y problemas diferentes. El problema de corrupción, por ejemplo, no impacta del mismo modo a personas en zona urbana que personas rurales, no impacta del mismo modo a personas que tienen estudios superiores, a personas que no tienen estudios ni siquiera primarios, no impacta del mismo modo a mujeres que a hombres, ¿no? Y esa diferenciación a veces, no siempre, porque no es que voy a hacer una política anticorrupción para cada grupo, pero a veces van a exigir que algunas medidas que se adopten sean diferenciadas, ¿no? Es más, la lógica de las políticas públicas ahora es esa. El gran problema ha sido más bien que hagamos políticas públicas generales asumiendo que los problemas y las personas que los sufren tienen una característica homogénea, y eso no es cierto. Eso no es cierto, y eso es un gran problema cuando no se toma en cuenta. Entonces, y por ejemplo, la Constitución, además que por algún motivo es muy clara en ese sentido, la Constitución cuando habla del matrimonio, por ejemplo, la Constitución menciona el matrimonio como la unión de dos personas, ¿no? No menciona en la unión de hecho, sí hace la diferencia entre hombre y mujer. Hay una cosa extraña. Y deja a la legislación eh, la,
definición o la regulación a la ley, ya no a la Constitución, la regulación del matrimonio. Y entonces hay un sector que dice que en la Constitución no se necesita ser modificada para incorporar el matrimonio igualitario y que solamente debiera modificarse el Código Civil, que es donde está la mención a hombre y mujer. Em, Eso, como les digo, es cuestión discutible, pero la lógica de ahora, la lógica de hace que hemos empezado a construir, por lo menos con más detalle desde el año 48, en que se suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos por casi todos los países del mundo, es que ese tipo de tratos diferenciados que impactan negativamente en la vida de las personas deben ser corregidos. Y sigo buscando otra pregunta en caso nadie levante la mano. Y creo que la misma persona vuelve a decir, ni siquiera alcanza el Bueno, doctor, presupuesto para implementar sí. las normas ya existentes. Imagínese la implementación de más exigencias. No es cierto, no es cierto. Eh, yo recuerdo mucho que en un gobierno regional, que no es el del Callao, yo estaba pidiendo o estaba sugiriendo eh, que el gobierno regional tuviese alguna política pública para atender a personas con discapacidad y su derecho a la recreación. Y un funcionario me dijo lo mismo que me dice el señor Alonso, tenemos cosas más importantes y lamento decirle que en la política pública no hay personas más importantes que otras. Todas las personas valen igual, todas las personas exigen del Estado una atención a sus derechos, porque recuerden ustedes que una persona en sí misma es una vida. Y si usted estuviera o si ustedes estuvieran en la posición de una persona con discapacidad, que por ejemplo no puede salir a la calle en su silla de ruedas porque las veredas no están preparadas para una silla de ruedas y que no puede subir al transporte público nunca porque el transporte público no está preparado. Si usted estuviera en esa situación, usted creería que es una responsabilidad principal del Estado atender esa situación. Cuando algún funcionario me dice hay cosas más importantes que hacer, yo supongo que el funcionario no ha reflexionado su posición, su función desde un enfoque de derechos humanos y mi deber es contribuir a que la persona haga esa reflexión desde ese enfoque. Pero había una persona que estaba haciendo el uso de la palabra